Nach 8 Uhr heute Morgen keine Grenzkontrollen. Buenas noches. Berlín, como acaban de ver, es un clamor de libertad. Miles de personas han tomado literalmente un muro que hasta hace 24 horas significaba la división entre el este y el oeste. Hoy mismo, fuerzas policiales de la Alemania Oriental han comenzado el derribo de la vergonzosa muralla y los dirigentes de las dos Alemanias ya proclaman a los cuatro vientos su deseo de lograr una nación unida. Las superpotencias, mientras tanto, han acogido con satisfacción el derribo del muro, pero no han ocultado su preocupación por la perspectiva de una sola Alemania. En esta oleada imparable de cambios, esta misma tarde ha llegado la noticia de la dimisión del número 1 del régimen búlgaro, Todor Zhivkov. En Moscú, el Kremlin se ha felicitado por la apertura del muro de Berlín y el proceso de cambios abierto en la Alemania del Este. Sin embargo, el portavoz oficial, Gerasimov, ha advertido al gobierno federal alemán que las fronteras actuales no deben modificarse ni debe hablarse de reunificación alemana. Para la Unión Soviética es actualmente imposible cambiar las fronteras establecidas en Europa desde 1947. En una primera reacción a la decisión germano-oriental de abrir el muro de Berlín, el portavoz soviético ha vuelto a desestimar una eventual reunificación alemana y ha subrayado que la modificación de las actuales fronteras no le conviene a ningún Estado europeo y solo serviría para despertar la desconfianza. Moscú interpreta la apertura de la frontera este alemana como una medida soberana de un Estado soberano encaminada a estabilizar la situación interna y a realizar una amplia democratización del país. Gerasimov no ha querido especular con una posible petición de la República Democrática Alemana para abandonar el Pacto de Varsovia. En todo caso, ha reiterado el importante valor estratégico de Alemania del Este para la Unión Soviética. Las tropas de Moscú estacionadas en la RDA, había recordado anteriormente Gerasimov, no serán retiradas si las fuerzas de la OTAN instaladas en la República Federal no hacen lo propio. El portavoz soviético, que ha estado en todo momento evasivo y lacónico con la prensa, ha contestado que su gobierno ha estado en permanente contacto con el de Berlín Este en las últimas horas, sin responder afirmativamente si el Kremlin estaba al tanto de la histórica medida adoptada por Egon Krenz. La noticia de la apertura de fronteras entre las dos Alemanias ha sido acogida con alegría en Estados Unidos, pero con cierta cautela y expectación. El secretario de Estado norteamericano, James Baker, ha declarado que, a pesar de esta buena noticia, la reunificación de las dos Alemanias no es previsible en estos momentos. Estas imágenes del presidente Kennedy pidiendo la desaparición del muro de Berlín en 1963, al igual que las de Reagan hace 2 años, no cesan de aparecer en la televisión norteamericana, que en las últimas 24 horas está cubriendo exhaustivamente y paso a paso el desarrollo de los acontecimientos en Alemania. Alegría, sorpresa y soterrada preocupación rodean la mayoría de las declaraciones oficiales. El presidente Bush ha sido el primero en dar la bienvenida al proceso iniciado en Alemania del Este. Buena noticia, ha dicho, en términos de derechos humanos, al tiempo que indirectamente parecía inclinarse por la permanencia de los alemanes en su país para ayudar a su reconstrucción. El tono siempre moderado y cauto de Bush ha sorprendido esta vez, ya que la reunificación de las Alemanias ha sido siempre para muchos, y especialmente aquí, una herida que todos querían curar y que parece ahora un hierro caliente en manos de sus detractores. Consciente quizás de su poco entusiasmo, Bush recordó que nunca había sido un chico demasiado efusivo. La rapidez de los cambios en el este de Europa, a pesar de desearlos la administración americana, son difíciles de digerir. Y con una cumbre en puertas entre Bush y Gorbachev, Estados Unidos se pregunta cuál va a ser su papel en la nueva Europa, aunque todos tienen claro que las relaciones van a cambiar mucho entre los dos bloques. También las reacciones en el Capitolio han sido cautas y a la expectativa, y parece que nadie quiere ser demasiado triunfalista para evitar que la Unión Soviética lo interprete como una provocación a los países miembros del Pacto de Varsovia. La mayoría de las fuerzas políticas y sindicales de nuestro país han manifestado también su satisfacción por la apertura del muro. La ministra portavoz del Gobierno ha calificado el hecho de histórico, una opinión compartida por los embajadores de las dos Alemanias en Madrid. Nosotros pensamos que es una decisión realmente histórica y también trascendental, porque es la primera vez que se abren las fronteras en esta forma para la gente que quiere viajar, para los ciudadanos de la República Democrática Alemana. En esta forma yo creo que todo está incluido en este proceso de la perestroika que está haciendo ahora la dirección política nueva
el Comité Central, el Buró Político del Partido Socialista Unificado, incluso el gobierno de la República Democrática Alemana. Es un día de la libertad y es al mismo tiempo una gran esperanza. A mí me parece que esto es un proceso que nos lleva hacia una democracia con elecciones libres y que nos lleva a una relación en que las personas podrán determinar su propia vida en libertad. ¿Usted qué sintió al saberlo? Una gran alegría y creo que podemos hacer muchas cosas para el beneficio de toda Europa en común, los alemanes del este y los alemanes occidentales. El gobierno español ha recibido con satisfacción la noticia de la apertura de fronteras entre las dos Alemanias y lo ha calificado de hecho histórico. La decisión de las autoridades de la República Democrática Alemana de facilitar la libre circulación de sus ciudadanos es un acontecimiento de importancia histórica que abre un camino de esperanza en la evolución democrática y pacífica de Europa. El Gobierno español acoge con satisfacción el anuncio de estas medidas que suponen un reconocimiento de las aspiraciones de la población alemana. Asimismo, el Gobierno español espera que la República Democrática Alemana continúe el proceso de reformas tal y como está ocurriendo en otros países de la Europa central y del este. Dentro de ese proceso vertiginoso de reformas que se está registrando en el centro de Europa, esta misma tarde se ha anunciado la dimisión del más veterano dirigente de esa región, el búlgaro Todor Zhivkov, como número 1 del partido y del Estado. Para los observadores, este cambio puede deberse tanto al comienzo de un proceso de reformas como a un relevo generacional, dada la edad de Zhivkov, 78 años. Todor Zhivkov llevaba 35 años al frente del Partido Comunista Búlgaro. En estas imágenes, rodadas por un equipo de televisión española, aparece en su último acto público en el extranjero cuando acudió el pasado mes de julio a la cumbre del Pacto de Varsovia, en Rumanía. Bulgaria formaba un frente contrario a las reformas junto con la Rumanía de Nicolae Ceausescu, Checoslovaquia y, en aquellos tiempos que parecen ya tan lejanos, con la República Democrática Alemana. El cese de Zhivkov se ha producido durante la reunión del Pleno del Comité Central que se celebra en Sofía. En esta reunión se debía abordar el tema del pluralismo político. Por primera vez se había dado a conocer de antemano el contenido de la reunión. El dimitido Zhivkov se había pronunciado a favor de la apertura hacia las diversas corrientes de opinión, incluidas las que sostienen posturas alternativas al régimen. Zhivkov ha sido sustituido al frente del Partido Comunista Búlgaro por su ministro de Exteriores, Petar Mladenov, de 53 años de edad, a quien vemos en estas imágenes de archivo con el presidente de Irak, Saddam Hussein. El nuevo número 1 búlgaro ha sido un fiel seguidor del dimitido Zhivkov dentro de la ortodoxia prosoviética. Hace 2 años Bulgaria inició su propio proceso de perestroika siguiendo el modelo soviético de Mikhail Gorbachev, pero tuvo que ralentizar los cambios poco después porque el proceso se hizo desordenadamente. Hace apenas una semana, Bulgaria fue la sede de una conferencia ecologista enmarcada dentro de las que celebra la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, que dio pie a la primera manifestación que tuvo lugar en ese país en 40 años. El nuevo número 1 búlgaro, Petar Mladenov, se había esforzado personalmente para que esta conferencia pudiera celebrarse en su país. Por primera vez, los movimientos disidentes, reprimidos hasta entonces por el régimen, pudieron hablar. Después de los acontecimientos en Polonia, Hungría y la República Democrática Alemana y el relevo que se ha producido esta misma tarde en Bulgaria, ahora todas las miradas apuntan a Checoslovaquia. El régimen resiste desesperadamente a las reclamaciones de cambio que hacen sobre todo minorías intelectuales. En el otro extremo de las expectativas está Rumanía, donde el régimen socialista ha tomado la forma de una dictadura militar y personalista. Checoslovaquia es, a decir de los analistas, el país en el que están puestas ahora todas las expectativas de cambio. Las apariciones de la oposición han sido hasta ahora tímidas. El pasado 28 de octubre, día de la independencia, 10.000 personas se manifestaban en Praga. El movimiento democrático ha conseguido reunir 35.000 firmas en favor de un diálogo con las autoridades para iniciar un camino reformista. Pero los dirigentes comunistas han rechazado hasta ahora cualquier consideración de apertura. La cúpula del partido, encabezada por Miloš Jakeš, es heredera de la represión de la primavera de Praga. El aislamiento del exterior es ahora su amenaza más clara, pero el régimen cuenta con otras bazas para retardar el cambio. Una situación económica algo más favorable,
el miedo que aún perdura por lo ocurrido en 1968 y una actitud dócil de algunos sectores de la Iglesia. En este panorama destaca la figura del dramaturgo Václav Havel como expresión de conciencia crítica. Pero si en Checoslovaquia hay por lo menos esperanzas de apertura, en Rumanía la situación es de bloqueo absoluto. El país vive desde 1965 bajo una dictadura con fuerte culto a la personalidad del jefe, Nicolae Ceausescu, y con ribetes dinásticos. Su hijo ha sido oficialmente apuntado como sucesor. Ceausescu ha denigrado a la perestroika y ha sido el dirigente del Este más beligerante con los cambios registrados en los países vecinos. Recientemente dijo que introduciría reformas en su país cuando, trasladado el refrán al castellano, un olmo produjera peras. Tenemos ahora más información sobre la noticia con la que abríamos este telediario. El canciller federal alemán, Helmut Kohl, ha dicho esta tarde ante una multitud jubilosa en Berlín Oeste que las dos Alemanias deben trabajar unidas y que los alemanes forman una sola nación. Kohl pidió a los dirigentes de Berlín Este que cedan el monopolio del poder y que permitan elecciones libres. El ex canciller Willy Brandt dijo en la misma ceremonia que se celebró ante el ayuntamiento de ese sector de la ciudad que el muro debe ser derribado. Precisamente esta tarde el régimen de Berlín Este ha asegurado que convocará elecciones libres y que habrá cambios en la economía del país. Medios oficiales de la Alemania del Este han anunciado que la apertura del muro de Berlín, iniciada la pasada noche, es permanente. Se espera que este fin de semana miles de familias a los dos lados del muro vuelvan a reencontrarse tras largos años de separación obligada.